Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabio Núñez del Prado, soy profesor de la Facultad de Derecho de la PUC y asociado senior del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas, y lo más importante, ex miembro del Consejo Directivo de Temis, y estoy encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el arbitraje, como cualquier institución, como cualquier orden que es producto de la acción humana, tiene innumerables problemas. Si me tuviese que centrar en uno, yo diría que el principal problema existente del arbitraje en el Perú, en América Latina, en el mundo, pero especialmente en América Latina, es que es una institución mercantilista, sumamente mercantilista. Este es un problema que ha sido muy bien advertido en Estados Unidos. En Estados Unidos el arbitraje es criticadísimo, precisamente por lo mercantilista que es. Porque existe ahí, se ha institucionalizado un sistema partisano de arbitraje, por la existencia del arbitraje de consumo, en fin, por varios problemas. Este ha sido un problema que se ha advertido, pero en menor medida en América Latina. Y yo creo que siempre han existido remedios equivocados frente a la enfermedad, frente al problema. Por ejemplo, se ha tratado de regular en gran medida, han habido proyectos de ley en que se quiere regular, por ejemplo, quienes pueden actuar como árbitros. Yo creo que si se quiere atacar la médula del problema, yo siempre he pensado que la médula del problema es el mecanismo de designación de árbitros. Y eso es algo que la mayor parte de los actores, los arbitrants en Perú, hemos internalizado, ¿no? El sistema de asignación de árbitros es un mecanismo de asignación unilateral, porque así siempre ha sido, históricamente, desde Grecia, desde Roma, en todos los tratados habidos y por haber. Y como esto siempre ha sido así, nosotros asumimos que ello tiene que ser así. Y como son pocas las personas que analizan estos temas a nivel internacional, no advierten que esta institución no es criticada por mí, es criticada por las figuras más emblemáticas del arbitraje internacional. Este sistema en que cada parte designa unilateralmente a su árbitro es una institución criticadísima por los padres del arbitraje, entre ellos Albert Jan van den Berg, Alexis Moore, John Paulson, y dicen explícitamente que este tipo de sistemas conllevan al mercantilismo. Hay hasta análisis estadísticos. Entonces, no quiero detenerme en cuál creo yo ahora debe ser el sistema de asignación de árbitros, al menos el sistema default, pero si tuviese que decir cuál es el principal problema del arbitraje hoy en día, creo que es precisamente el mercantilismo que se produce como consecuencia del sistema de designación de árbitros que existe hoy en día, en que hay muchísimos jugadores repetidos, árbitros encamisetados, árbitros partisanos, que tienen la camiseta de la parte que los nombra, y yo creo que desde un punto de vista económico ello origina innumerables costos, los que seguramente en siguientes preguntas voy a poder hablar. Uno de esos costos, dicho sea de paso, es que cuando tienes un sistema partisano, ello le quita legitimidad al sistema arbitral, porque yo creo que uno de los grandes problemas es que tienes leyes de arbitraje y reglamentos arbitrales que dicen explícitamente que arbitrators shall remain independent and impartial, ¿no? Lo dicen explícitamente virtualmente todos los reglamentos y leyes de arbitraje del mundo, y por otro lado tienes árbitros que no se comportan de esa manera. Yo creo que cuando ello sucede, cuando el sistema jurídico no es consistente con la realidad, ello le quita legitimidad al sistema jurídico, y ello es un costo, entre varios otros, que seguramente tendré oportunidad de explicar más adelante. Creo que el sistema de asignación unilateral ocasiona varios problemas, pero creo que es importante, en primer lugar, realizar un análisis sociológico sobre lo que ocurre. Y creo que en gran medida, sobre todo en Latinoamérica, muchos árbitros se comportan como los auténticos abogados, la parte que los nombró. Y creo que ello es un problema. Yo, de hecho, ahora estoy escribiendo un artículo que se llama Lealtades invisibles, contratos emocionales y árbitros partisanos. Yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo que cuando se designa unilateralmente, este es un término psicológico que se estudia mucho en la psicología, el término lealtad invisible. Yo creo que eso es lo que pasa. Cuando se designa a un árbitro unilateralmente, el árbitro tiene una especie de lealtad invisible con la parte que lo designa. Tiene una especie de contrato emocional en que hay
expectativas en juego, en mayor o menor medida, dependiendo de cuál sea la ética del árbitro. Quizás, y creo que este es otro problema del que voy a hablar ahora, para el árbitro puede pensar que no le debe nada a la parte que lo nombró. Puede pensar también que tiene la obligación al menos de hacer de intérprete, ¿no? Porque en el marco del arbitraje internacional están involucradas diversas culturas, o sea, digamos, partes de diversas culturas, religiones, sistemas jurídicos, y bueno, me parece interesante que alguien sostenga que el coárbitro tiene que hacer de intérprete, porque para que de alguna manera el presidente entienda los argumentos de la parte que lo nombró. También podría ser que tiene que asegurarse que se pongan sobre la mesa todos los argumentos de la parte que los nombró, y también existen otros coárbitros que pueden pensar de que su misión como coárbitros es de alguna manera incrementar las posibilidades de que la parte que lo nombró gane el caso. En todo caso, yo creo que uno de los grandes problemas es, en primer lugar, ¿no? De que hay una lealtad invisible, hay un compromiso psicológico desde el punto de vista conductual. Yo creo que uno de los problemas más graves es que hoy por hoy nadie sabe cuál es el rol del Party Appointed Arbitrator, o como lo llama Paulson, Unilaterally Appointed Arbitrator. ¿Qué rol tiene? ¿No? Puede tener un rol de intérprete. Es correcto que se asegure de que todos los argumentos de la parte que los nombró, o sea, de que tenga que poner sobre la mesa todos los argumentos de la parte que los nombró, o es tan árbitro y debe ser tan independiente e imparcial como el presidente. Eso nadie lo sabe. Yo por eso una de las propuestas que siempre he hecho es que se debiesen escribir como soft law una especie de directrices de la IVA sobre Party Appointed Arbitrators, ¿no? Ahí donde hay un conflicto ético, creo que las reglas de la IVA o instrumentos de soft law pueden ser sumamente útiles. Pero el hecho de que hoy por hoy nadie sepa cuál es el rol del Party Appointed Arbitrator en el arbitraje, creo que origina confusión en la comunidad arbitral, y eso evidentemente genera innumerables costos. Yo creo que lo primero es admitir que el sistema que impera en la actualidad es uno partisano. En algunos países, en mayor medida que otros. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un sistema institucionalizadamente partisano. Eso ha sido admitido por las cortes y demás, pero creo que ello ocurre en mayor o menor medida en distintas partes del mundo, y claro está, en el arbitraje internacional. Existe diversa estadística que así lo acredita. Existe un estudio, por ejemplo, de Albert Jan Vandenberg, que analizó creo que más de 100 laudos de inversión, en que virtualmente el 100% de las opiniones disidentes habían sido dictadas, emitidas por el Party Appointed Arbitrator. Existen muchísimos indicios que evidencian que el Party Appointed Arbitrator no es independiente e imparcial. Ahora, el problema es que yo creo que el sistema actual, este sistema que impera en la actualidad, es ineficiente. Yo creo que esta es una afirmación contundente, y creo que existen, pues claro, alguien podría venir y decir, bueno, ¿y qué tiene malo con que es un sistema partisano? Al final tienes a un árbitro o dos árbitros que ayudan al presidente a entender de mejor manera los argumentos de las partes, pero yo creo que hay varias razones por las cuales este sistema es ineficiente. La primera es que se incentivan las recusaciones. Esta es una reacción casi inmediata cuando la otra parte designa a un árbitro en quien tú no confías. Objeta su confirmación o recusas. Y esto evidentemente lo que hace es dilatar el procedimiento, incrementa los costos. Este es un primer costo. El segundo es que creo que también se promueven las anulaciones de los laudos. Y ello se debe a que en muchos casos, tanto en el arbitraje internacional como el doméstico, las partes utilizan las opiniones disidentes dictadas por el Party Appointed Arbitrator para solicitar la anulación de un laudo. Esto ha pasado, por ejemplo, con lo que ha llamado Alan Redfern the ugly dissents, ¿no? Utilizan lo contenido, lo expuesto en ese ugly dissent para anular el laudo, y ello ha sido objeto de mucha controversia en casos famosos como CME contra la República Checa, o también en Klockner contra Camerún, además de muchísimos otros casos. Entonces, ese es un segundo costo. El tercero es que yo honestamente creo, y esto quizás es una afirmación contundente, que las decisiones emitidas por tribunales arbitrales que están conformadas por Party Appointed Arbitrators son de peor calidad que aquellas que son dictadas por un tribunal arbitral en que no hay Party Appointed Arbitrators o árbitros designados en virtud del mecanismo
de designación unilateral. Porque creo que uno de los fenómenos que ocurre con bastante frecuencia en el arbitraje internacional es que estos party appointed arbitrators lo que hacen es negociar internamente entre una árbitra, ¿no? Cuando están deliberando, como están jalando la soga para su lado, lo que hacen es decirle al presidente, oye, ¿qué te parece si reducimos los daños, ¿no? Entonces firmamos por unanimidad. ¿O qué te parece si repartimos las costas, a pesar de que la parte que lo designó se merece imponer costas? Como ese coárbitro está jalando constantemente para su lado, no tiene los incentivos correctos para aplicar correctamente el derecho. Yo creo que ese es un gran problema. Sus incentivos son otros. Sus incentivos son más bien encontrar un argumento jurídico que sea tolerable por el sistema jurídico, pero a la misma vez jalar para el lado de su parte. Creo que ese es un fenómeno que ocurre muchísimo. En cuarto lugar, creo que otra de las cosas que pasa, en mayor o menor medida, es que también se reduce o se le quita importancia a la deliberación del tribunal arbitral. Es aceptado por la comunidad arbitral de que cuando hay un party appointed arbitrator, que es muy, pero muy partisano, lo que termina ocurriendo es que el presidente no lo escucha y por lo tanto deja de haberle deliberación. Y la razón por la cual las partes quieren que hayan 3 árbitros es porque quieren que haya deliberación. Entonces, si el mecanismo de party appointed arbitrator implica que no va a haber deliberación, finalmente lo que está ocurriendo es que se está creando un costo, porque se está evitando que exista la deliberación que las partes querían al inicio. También creo que este mecanismo de party appointed arbitrator, ¿no? Designación unilateral por parte de las partes, afecta a la meritocracia, distorsiona la libre competencia, pervierte los incentivos de las partes, de los árbitros, porque creo que hay que aceptar que el arbitraje es un mercado. Y en la medida que es un mercado, el problema es con los party appointed arbitrators es que tienen incentivos totalmente distorsionados. No tienen un incentivo en tratar de ser la mejor versión de sí mismos. Tienen un incentivo distinto, que es encontrar, como mencioné hace un instante, una decisión que sea tolerable por el ordenamiento jurídico, pero que satisfaga las necesidades y las expectativas de las partes. Y eso es un problema, porque el incentivo no es en tratar de ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Yo creo que eso es a lo que nos debe guiar la lógica de mercado, a dar el mejor servicio posible. Acá, digamos, con este sistema el incentivo es otro, es ser lo más partisano posible. Y yo creo que eso es un problema. Otro de los sistemas es que este mecanismo de asignación unilateral es, creo, el mecanismo menos adecuado para evitar la corrupción en el arbitraje, o para evitar las conductas inapropiadas por parte de los árbitros. Yo creo que cuando existe designación unilateral, existe evidentemente muchas veces una relación entre la parte del árbitro muy cercana, ¿no? Con lo cual se incrementan las posibilidades de corrupción o de conductas inapropiadas. Esto pasa, por ejemplo, con lo que se denomina ex parte communications. Existen muchísimos laudos anulados a nivel internacional precisamente porque, si bien son permitidas, en algunos casos la comunicación es ex parte, en estos casos que no ocurrieron en todas partes del mundo, esas ex parte sobrepasaron el límite de lo razonable y por ende se anuló el laudo. Eso ocurre con el sistema unilateral, con el sistema party appointed arbitrators. Y también creo, y lo mencioné al inicio, ¿no? Un costo, digamos, de que se le quita confianza al sistema arbitral con el sistema, cuando el sistema es partisano. Porque, claro, si tú tienes reglamentos o leyes de arbitraje que lo que establecen claramente es que los árbitros se deben comportar de forma independiente e imparcial, si el texto normativo está divorciado de la realidad, eso lo que determina es que, digamos, la sociedad no confía en el sistema arbitral, que creo que es lo que pasa en el Perú. Creo que es lo que pasó con énfasis en el Perú luego del escándalo Odebrecht, ¿no? ¿Cuál fue la reacción inmediata? El arbitraje es lo peor. Cambiemos la ley de arbitraje, hagamos reformas, desaparezcamos del arbitraje, el arbitraje es lo peor, es corrupto, ¿no? Eso es lo que pasa, la sociedad le quita confianza, y ese es un costo que no es menor, creo que es muy importante. Entonces yo creo que en general este sistema, el sistema digamos, el sistema que existe, que impera en la actualidad, lo que hace es incentivar el partisanismo, que a su vez genera muchos costos económicos. Por no entrar en los axiológicos, ¿no? Que voy a decir algo sobre eso en un minuto, pero es una institución sumamente ineficiente y tiene que ser repensada.
Hay un profesor de análisis económico del derecho de contratos, se llama Ian Earls, de Yale, que tiene un paper famoso que seguramente muchos han leído, que se llama algo así como Filling the Gaps in Incomplete Contracts. Es muy famoso y muy recomendable, por cierto. Y creo que uno de los principales aportes de ese paper es que brinda algunos parámetros con respecto a cómo debe legislar el legislador, cuál es el criterio que debe tener en cuenta al momento de determinar cuál debe ser una default rule. Y a grandes rasgos, él lo que utiliza es un criterio de mercado. Él dice básicamente, al momento de decir cuál debe ser la default rule en terreno contractual, debemos pensar qué es lo que quiere la mayoría en el mercado. Debemos simular al mercado. Yo creo que ese criterio es correcto en la mayor parte de los casos. Él también dice que es correcto en la mayor parte de los casos, no en todos. Él también cree el sistema de penalty default. Ahora, yo creo que el sistema es muy distinto cuando estamos hablando, digamos, desde un punto de vista axiológico o, si quieren llamarlo así, constitucional. Cuando estamos hablando sobre el mecanismo de designación de árbitros, creo que es importante, esto lo dice Michael Wiseman, en que los árbitros tienen un poder importante. Sí, normalmente son controversias privadas, lo que quieran, pero tienen un poder jurisdiccional. Tienen el poder de resolver disputas con carácter de cosa juzgada. Estamos hablando del terreno del poder. Y yo creo que cuando estamos hablando del poder, digamos, más en un terreno político, creo que las normas deben ser, las default rules, deben ser diseñadas desde una óptica distinta. Existe un profesor que se apellida Masnick, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, laws should be designed as if the people you distrust the most are in power. Las leyes deben ser diseñadas de tal manera en que tú asumas, que partas de la premisa de que la persona en la que tú más desconfías está en el poder. Esa es la forma en que tienes que diseñar las instituciones, las normas. Y yo creo que también esa es la forma en que se debe diseñar el sistema de designación de árbitros. Tienes que asumir, ¿no?, que quien va a ser nombrado como árbitro puede ser la persona en la que tú más desconfías. Y si tú partes de esa premisa, o sea, en otras palabras, tienes que partir de la idea de que la persona más corrupta, la persona más desconfiable, puede ser nombrada como árbitro. Y si tú partes de esa premisa, la única conclusión a la que debes llegar es que el mecanismo de designación unilateral no es el más deseable, no es el más virtuoso. Tienes que crear un sistema más bien que evite que esa persona llegue a ser árbitro. Lo hemos visto en el Perú, no voy a dar nombres, pero personas que llegan a actuar, que son designados más de 20 veces por la misma empresa, árbitros corruptos, dicho sea de paso. Tenemos que encontrar un mecanismo que logre que esas personas no lleguen a actuar como árbitros, que no tengan ese poder jurisdiccional de resolver conflictos. Ese es el sistema deseable desde un punto de vista axiológico. Entonces yo recuerdo que hablaba hace algunos meses con un árbitro muy reputado, uno de los más reputados del Perú, que él venía y me decía, Fabio, pero yo he actuado en numerosos arbitrajes, cientos de arbitrajes en el transcurso de mi vida y nunca se me ha pasado por la cabeza ser partisano, siempre he sido absolutamente independiente e imparcial. Y yo le creo, es una de las personas más correctas, más íntegras que conozco. Pero él está partiendo de la premisa equivocada. Cuando se diseña un sistema, no te puedes tener a ti como premisa. Ni tampoco puedes tener como premisa, digamos, en el supuesto hipotético, a la persona en la que tú confías, ¿no? Una persona sumamente ética, íntegra, independiente. No, tienes que tener a la persona más corrompible, más corrupta, más parcial, más dependiente, ¿no? A partir de que esa persona puede llegar al poder. Y lo cierto es que el mecanismo de designación unilateral lo que hace es, de alguna manera, crea la posibilidad de que esas personas lleguen al poder. Y yo creo que eso no debe ser así. Yo creo que el sistema, que de lo que voy a hablar en la última pregunta, debe ser un mecanismo que evite que esas personas lleguen al poder. Esa es la forma de diseñar instituciones, esa es la forma de diseñar normas. Por lo cual creo que el sistema del que voy a hablar finalmente, que es el sistema de strike and rank, es el más deseable desde un punto de vista de políticas públicas o de políticas públicas en el arbitraje. Yo creo que el sistema de designación de árbitros más virtuoso es un mecanismo que se ha empezado a utilizar con mucha contundencia por muchas instituciones arbitrales internacionales, especialmente por el CIADI para designar al presidente, también por la ICDR y varias instituciones más. De hecho, el Código de Buenas Prácticas del CEA ya lo reconoce. Y creo que cada vez va a ser más reconocido.
eh, como mencionaba, es el sistema Strike and Rank. Básicamente significa tacha y rankea. Y antes de explicar en qué consiste este mecanismo, me gustaría contarles que hace poco se publicó un debate entre Gary Bourne y John Paulson que se llama Battle of Titans, está en YouTube, en que John Paulson defendía que el mecanismo de asignación unilateral eh, no era virtuoso, ¿no es cierto? Y más bien Gary Bourne defendía el statu quo, defendía el sistema. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con John Paulson. Pero lo que decía Gary Bourne, que me hacía pensar mucho, es que partía de un argumento hayekiano, ¿no? Es básicamente, oye, ¿quién se encuentra en mejores condiciones que las partes para decir quiénes deben actuar como sus árbitros? ¿No? Un argumento sumamente liberal, del respeto de la libertad individual. Tú no puedes partir de la idea de que una institución arbitral sabe mejor que las partes quién se encuentra en mejores condiciones para designar a sus árbitros. Y esto a mí me hizo pensar mucho, porque sí, ese argumento me parece contundente, sobre todo desde un punto de vista axiológico. Ahora, yo lo que creo es que ese argumento es incompleto, porque existen otros mecanismos en que las partes, se puede preservar la libertad de las partes sin tener todos los problemas que tiene el sistema de asignación unilateral. Y este es el sistema de strike and run. Creo que partir de la idea de que debe ser una institución arbitral la que debe designar los 3 árbitros, yo creo que eso es un error. O sea, yo creo que de alguna manera las partes deben tener libertad. Yo creo que eso es lo que caracteriza al arbitraje. Las partes tienen libertad para todo, para diseñar su procedimiento, pero también para designar a personas en las que ellos confían. Ahora, ¿cómo funciona este mecanismo? O cómo creo, o sea, funciona de diversas maneras, pero ¿qué es lo que yo propongo? Yo creo que las partes podrían elaborar una lista conjunta, podrían hacerla conjuntamente o podrían hacerla por separado. Imagínense, cada uno, una parte propone 10 nombres o 15 nombres y la otra propone 15 nombres, finalmente se suman y tienen una lista de 20 o 30 nombres. Lo que hacen las partes es se ponen de acuerdo en un número determinado de árbitros que las partes pueden tachar, ¿no? Sin expresión de causa, como el sistema jurado en Estados Unidos, que simplemente tachas el nombre y dices, no quiero a esta persona como árbitro. Simplemente no me da la gana, no me cae bien, o no me parece un árbitro correcto, o no me parece que esté calificado. Lo tacho. Imagínense que en este sistema que tienen 30 nombres, cada parte puede tachar a 5. Y lo que hace luego es rankear del 1, ¿no? En este caso al 25, porque han tachado 5. Ahora, acá se crea una dinámica de teoría de los juegos, ¿no? De conductas estratégicas en que la parte tiene que ponerse a pensar cómo va a rankear la otra parte. Si es una controversia entre una empresa y un Estado, evidentemente digamos, el inversionista tiene que partir de la idea de que probablemente la otra parte va a rankear de mejor manera a quienes tienen árbitros que tienen una tendencia pro Estado. Entonces, probablemente va a tachar esos nombres o los va a calificar muy bajos. Tienes que no solamente poner, digamos, rankear de la forma que es más conveniente a tus intereses, sino más bien partir de la idea de qué es lo que va a hacer el otro. Es como un partido de ajedrez prácticamente. Y finalmente, las partes ranquean sin saber qué va a hacer el otro y luego comparten, intercambian mutuamente ese ranking. Y finalmente, las 3 personas mejor rankeadas son las que son miembros del tribunal arbitral. Es un sistema excelente. Porque es excelente, entre otras cosas, es porque los árbitros son nombrados y no sienten que le deben nada a nadie. Y creo que es el gran problema del sistema de asignación unilateral. Los árbitros sienten que le deben algo, sea lo que sea. Sienten que deben deliberar a su favor, algunos, evidentemente, otros que deben asegurarse que todos los argumentos de la parte que los nombró sean puestos en la mesa durante la deliberación, otros que piensan que al menos deben ser de intérpretes para explicar, ¿no? Más o menos qué es lo que ha querido decir el abogado de la parte que lo nombró. Pero en este sistema de strike and rank, los árbitros no tienen ni siquiera idea de cómo los rankearon, ni cómo los puntuaron, simplemente actúan como árbitros y se ven al procedimiento, son independientes e imparciales. Yo creo que este sistema, si se adoptase, al menos como default rule, creo que sería sumamente virtuoso y creo que debe ser adoptado, sobre todo en el Perú, y en países latinoamericanos en que la ética está en peligro de extinción.